Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a platicar con el doctor Álvaro Rojas y vamos a hablar de un tema que es uno de los síntomas que se presentan en la esclerosis múltiple y que a veces no sabemos distinguir muy bien si es vértigo, es mareo, son dos cosas diferentes o es la misma. El doctor nos los va a decir, así es que no se pierdan esta entrevista. Hola Álvaro, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Muchísimas gracias, Antonieta. Un placer estar aquí con todos ustedes. Álvaro, me gustaría mucho que pudiéramos platicar un poquito de qué es el vértigo, dónde se produce, pero mi primer pregunta sería, ¿vértigo es lo mismo que mareo? Bueno, Antonieta, te agradezco muchísimo la pregunta porque en realidad es una de las eh, grandes dicotomías que podría uno encontrar dentro de la medicina y entre los síntomas que refieren los pacientes. Y sobre eso vale la pena hacer dos claridades. Primero de todo, el vértigo no es lo mismo que el mareo. El vértigo, si lo quieres poner en términos sencillos pero muy contundentes, es básicamente cuando a las personas se les pone el mundo de cabeza y cambia toda su sensación de percepción en relación con la existencia física o incluso con la realidad misma. El mareo, al contrario, es simplemente la sensación de desestabilidad o eventualmente la pérdida de la capacidad de sentirse absolutamente seguro en un entorno, pero que por lo general no se convierte en un efecto tan masivo como el que puede tener el vértigo. Aún así, y en esto hay que ser claros, el vértigo no se puede considerar como una enfermedad, sino que simplemente es un síntoma que puede acompañar a diferentes condiciones o a diferentes entidades de salud, y de ahí la importancia de que una vez el paciente refiere los primeros síntomas, acuda rápidamente al médico para que, en la medida de lo posible, le haga un diagnóstico o incluso desde el principio se le pueda organizar algún tipo de tratamiento que lleve la resolución de la entidad y por consiguiente la mejoría de la capacidad y de la vivencia de cada una de las personas. A ver, ahorita tomando un poquito, retomando lo primero que nos decías, no sé si lo entiendo bien, como que el vértigo es cuando se mueve todo afuera de ti y el mareo, digamos, que es cuando sientes que tú eres el que te estás moviendo. Puede ser parte de eso, puede ser en buena medida que el mareo es una sensación subjetiva de que soy yo el que está fallando frente al mundo, pero todavía me queda algo de control. En el caso del vértigo, al contrario, es el mundo completamente, pongámoslo de esta manera, no al revés, pero casi que al revés. Es la sensación de que efectivamente no hay un buen apoyo, es la sensación de que no hay un adecuado manejo de las distancias. Puede haber en un momento determinado la sensación de no lo hablemos de esta manera, de la pérdida de la agudeza visual ni mucho menos, pero sí por lo menos de lo que es la sensibilidad óptica. De la misma manera, esto se acompaña de síntomas gastrointestinales de manera frecuente. Puede haber la presencia de náuseas o incluso en casos más severos de vómito. Es decir, el vértigo indudablemente afecta de una manera mucho mayor la economía corporal del paciente que se está viendo afectado por ello, y de ahí que por la intensidad se convierta en un síntoma muy frecuente de consulta a los consultorios médicos. Normalmente muchas personas también puede ser que cuando se levantan o que estés sentado y en el momento que te pones de pie, dices, ay, me mareé o no, sentí que todo se me movió. ¿Hay algún movimiento o hay algo que desencadene el vértigo o se puede presentar en cualquier momento? No, el vértigo por lo general es un evento que se desencadena con una razón muy específica. La mayoría de las veces son infecciones virales o alteraciones agudas del sistema nervioso central. Llámese de la siguiente manera: accidentes vasculares o afecciones puntuales sobre los núcleos vestibulares, los que pueden llevar a la presencia de vértigo. Lo primero que uno tiene que pensar en esos casos es siempre es una infección viral o eventualmente simplemente la pérdida de la localización usual de los otolitos que se encuentran como parte del sistema vestibular a nivel del sistema
del sistema auditivo y sus conexiones con el sistema nervioso central. Esos son los eventos desencadenantes del vértigo. Como te digo, son muy puntuales y eso es lo que lo produce como tal. El mareo, al contrario, se puede presentar por otras causas. Lo que tú lo acabas de decir, me levanté muy rápido. Uy, me mareé. Eso es lo que dice el paciente. Y puede ser que simplemente con que se siente, ya le pase y vuelve y arranca. Eso porque se puede dar simplemente por un cambio de presión súbita, por el simple hecho de hacer, de hacer ese movimiento de una manera rápida, sin preparación. Esto es más frecuente en las personas de cierta edad, donde se requiere ese tipo de escalonamiento, de estar acostado a estar sentado y posteriormente estar parado. Eventualmente, con rutinas de ejercicio muy severas o muy intensas, eso también puede ser un síntoma que se asocia al mismo. Es decir, cualquier circunstancia que lleve a que haya una disminución transitoria, llamémoslo de esa manera, intempestiva del oxígeno al sistema nervioso central, puede generar mareo, porque lo que busca precisamente el organismo en ese caso es defenderse y organizar rápidamente el flujo de sangre para que vuelva a retomar unos niveles de oxígeno adecuados. Ahorita nos decías este nombre que se me hace bastante complicado, que es el sistema vestibular, que está en el oído, está unido al sistema nervioso central. Y es como ahí en esa unión donde se produce el vértigo. Esa también es una muy buena pregunta y es así. O sea, el sistema vestibular, él es el que de alguna forma coordina todos los movimientos del cuerpo, no solamente en lo que a la bipedestación se refiere, sino el solo hecho de la postura corporal en el momento en que uno está acostado, o incluso los movimientos por medio de los cuales tú interactúas con las cosas. El sistema vestibular, si me lo permites hacer el símil, es como ese GPS interno, el que te está diciendo dónde estás, hacia dónde vas, cuál es el destino elegido y te va brindando la información en cada punto donde tú vas avanzando. Con eso que te estoy diciendo, básicamente, ¿qué te estoy queriendo decir? Que requiere de conexiones en todos los sistemas del cuerpo para lograr mantener esa propiocepción de una manera adecuada. Es decir, se nutre de la visión de las personas para la configuración temporoespacial y para la sensación de todo ello. Necesita, obviamente, los sistemas auditivos, más aún porque en el oído interno también están ubicados partes de ese sistema vestibular, específicamente con los otoritos de los que estábamos hablando hace un minuto. Necesitas de todos modos las conexiones con todas aquellas terminaciones nerviosas que te permiten a ti decir el cuerpo se encuentra en esta postura o está en esta posición o tiene esta orientación, y sobre ello mantener toda la información para que tú puedas mantenerte de alguna manera también en relación a los movimientos propios del planeta. Mira hasta dónde estamos llegando. Y finalmente, todas esas conexiones se hacen de una manera integrada dentro de ese sistema vestibular que termina siendo parte del sistema nervioso central. Está hacia un ladito, pero todas esas partes de las conexiones nerviosas, por todo lo que te acabo de decir, por la información que llega desde los órganos de los sentidos, por la información que llega desde las terminaciones nerviosas, por la posibilidad o más bien la retroalimentación que hace eso para que el cuerpo se acondicione a lo que es el normal devenir de las cosas y con ello pueda interactuar normalmente dentro de la vida diaria. No sé, a ver, esta pregunta a lo mejor va a sonar un poquito extraña, pero me surgió ahorita la duda. Uh Si -huh. está tan ligado al oído, esto puede significar que por eso muchas personas sordas no pueden caminar derecho, o sea, en línea recta, sino que caminan un poco chueco o no tiene nada que ver. No, eso no tiene nada que ver porque en realidad el sistema auditivo y el sistema vestibular, a pesar de que están en el oído, van por caminos diferentes del sistema nervioso central. Sin embargo, fíjate que la pregunta igual es una pregunta muy interesante y muy bonita, porque un paciente con hipoacusia eventualmente puede tener problemas de geolocalización, precisamente por ello, porque uno de los sistemas que a ti te permite entender en dónde estás es el sistema auditivo. Recuerda que ese es el principio de los sonares que utilizan los peces, los cetáceos e incluso los barcos y los submarinos. Y eso todo funciona en base a la emisión de sonidos, el eco y la captación del mismo por parte del sistema auditivo, y con eso tú vas encontrando en dónde te encuentras. Entonces, esas personas que tienen hipoacusia no logran tener ese tipo de retroalimentación precisamente por ello, a pesar de que son sistemas separados en relación al sistema vestibular.
No porque exista, como te digo, esa relación per se, sino porque se pierde esa capacidad de geolocalización. Es lo mismo que puede pasar con las personas que eventualmente tienen ceguera. No pueden caminar al derecho porque pierden otro de los sistemas grandes de geolocalización temporoespacial que es el sistema óptico. Y eso hace que estos dos órganos de los sentidos tengan esa prioridad y ese sentido elemental de ser los principales a la hora de lograr la ubicación del cuerpo dentro del espacio, dentro de las cavidades o eventualmente dentro de lo que implica simplemente la actividad diaria de cada persona. Digo, sabemos que, como decíamos, al final todo esto puede ser síntoma de algo y hay que ver al doctor. Pero ¿cuánto tiempo puede considerarse normal? O sea, que ok, a lo mejor me levanté y me sentí un poco mareada, por lo que ya nos explicas, en lo que le llegó la oxigenación al cerebro, o el vértigo, siento que todo me dio vueltas. ¿Cuánto tiempo puede durar esta sensación? Mira que también esa es una pregunta muy interesante y te la agradezco muchísimo. ¿Cuándo debe acudir al médico? Digamos que un episodio de mareo aislado, todos lo hemos tenido en algún momento de nuestras vidas, por la razón que tú quieras, pero todos lo hemos tenido y en ese sentido, esos episodios aislados pues no deben ser motivo de consulta. El problema está cuando el episodio aislado deja de ser aislado y se comienza a convertir en algo que es recurrente y persistente. Entonces, ¿qué sucede? El paciente que tiene mareo todas las veces que se va a levantar, o el paciente que tiene mareo estando de pie sin mayor razón aparente, ese paciente debe ir al médico. ¿Por qué? Porque probablemente tenga alguna causa que puede empezar desde su sistema cardiovascular a algún inconveniente en su sistema nervioso que amerita algún tipo de diagnóstico y por consiguiente conocimiento de la causa que permita de la misma forma organizar los tratamientos. Como lo habíamos visto anteriormente, el tema del vértigo es mucho más agudo y al ser mucho más agudo y ser mucho más intenso, ese paciente sí tiene que ir al médico una vez que inician los síntomas del vértigo. Ese paciente que definitivamente se siente demasiado inestable, que no tiene capacidad de enfocar plenamente su visión, que está perdiendo la capacidad de estar de pie, que siente que se va hacia alguno de los lados, es un paciente que así tenga eso como primer episodio, debe acudir al médico inmediatamente. El vértigo se constituye como un síntoma que puede ser un elemento aislado de una patología relativamente sencilla o al contrario, puede ser el síntoma de todo un complejo sindromático que lo que esté es básicamente manifestándose de esta forma como resultado de una enfermedad muchísimo más importante. Como último, Álvaro, te preguntaría, ¿aquí no hay de que le dé más a las mujeres o en alguna edad? O sí, o se presenta más en cierto rango o en cierto sexo. Sí, normalmente el vértigo afecta más a las mujeres que a los hombres. Lamentablemente, en ese sentido, tiene esa diferencia de género. No porque las mujeres tengan alguna susceptibilidad en particular, sino por lo que te estaba hablando hace un rato. Puede ser el trastorno, más bien el vértigo, puede ser un síntoma aislado, un síntoma de manifestación de algunas enfermedades que desafortunadamente afectan más al género femenino. Por lo mismo, el vértigo por lo general, aunque se puede presentar en cualquier edad, puede afectar con más frecuencia a las personas después de los 30, de los 40 años y ya se convierte en una afección mucho más crónica después de los 50 años. Eso hace que, por lo mismo que hablábamos hace un rato, eso hace que los síntomas del mareo, por lo general, sean cosas muy esporádicas, poco frecuentes, que no ameritan una mayor preocupación, con excepción de que se convierta en algo muy crónico, a diferencia de lo que produce el vértigo, que por la misma intensidad de los síntomas y por la edad en la que se presentan, sí requiere esa consulta médica tan pronto el paciente empiece a manifestarse de esa forma. Claro, ¿no? Y como tú bien nos dices, tener una consulta médica porque siempre será tu doctor quien te pueda dar el mejor tratamiento, ya sea para la enfermedad subyacente o simplemente para controlar el vértigo. Sí, indudablemente. Pensemos en esto, Antonieta. A nadie le gusta sentirse inestable, llamémoslo de esta forma. Y en la medida de lo posible, a nadie le gustaría recibir un tratamiento que no solamente no le quita la inestabilidad, sino que eventualmente se la pudiese llegar a empeorar.
Por esa razón, todos los pacientes que lleguen a presentar este tipo de síntomas, lo primero que tienen que hacer es ir a donde su médico, a su médico de confianza. Si su médico de confianza es un neurólogo, fantástico. Pero si su médico de confianza, cualquiera que sea su especialidad, lo puede ver y orientarlo rápidamente, aún mejor. Llamémoslo de esta forma, hoy por hoy las personas están muy bien informadas, saben que ante síntomas de vértigo la especialidad a la que deben acudir es a la neurología. ¿Para qué? Para que se llegue a un diagnóstico temprano, por consiguiente a un tratamiento oportuno y con ello pues a una resolución de síntomas lo más pronto posible que le permita al paciente mantener su calidad de vida. Exacto, ¿no? Siempre ir al doctor y saber que hay tratamientos, saber que hay algo que puedes hacer. Y yo siempre digo que si no, pues por lo menos habrá una pared en la que te puedas recargar, ¿no? Y Para no caer, siempre tratar de caminar del lado de la pared, no ir si vas por la calle, no vayas del lado de los coches y ya sabes que puedes tener estos vértigos, pues tratar de ir del lado de las construcciones, pero mucho mejor tener un tratamiento que te ayude con este síntoma. indudablemente. Indudablemente, lo mejor que puede hacer un paciente que tiene vértigo es ponerse en manos de su médico. Por lo general, las primeras medidas que se toman son medidas locales en el consultorio, ejercicios sencillos que se hacen en la camilla para reacomodar los otolitos, para ponerlos en funcionamiento. Ese tipo de maniobras ayudan muchísimo a los pacientes y la verdad es que lo logran curar en una buena parte de los casos. Aún así, si eso no se logra, existen tratamientos medicamentosos que manejados adecuadamente por el médico logran el beneficio deseado. No importa si es por un tiempo corto o si eventualmente tienen que ir por un tiempo más largo. Eso si está bajo la premisa de que es un médico quien lo está viendo, será fantástico y le permitirá al paciente sentirse bien. Claro. Oye, una pregunta, dices ejercicios. ¿Hay algún ejercicio que los pacientes no deban de hacer? No sé, me imaginé ahorita, no sé si esto sea correcto, pero esto de agacharte a levantar pesas, este movimiento de agacharte y levantarte, ¿o hay algo que no puedas hacer? Mira, esa también es una buena pregunta por varias razones. La actividad física en realidad uno no la debería restringir en ninguno de los casos. Pero piensa en esto, un paciente que está mareado, poniéndolo en su contexto particular y dicho de una forma popular, pues no tiene mucha capacidad de hacer ejercicio, ¿sí? Menos aún si el paciente tiene un vértigo. Entonces, hasta que no se resuelvan los síntomas, en la medida de lo posible, pues no deben hacer ningún tipo de actividad física exigente que se los pueda llegar a exacerbar o que se pueda convertir más bien en motivo de que el paciente se sienta más mal de lo que estaba. Por lo general, lo que se recomienda en esos casos activos de vértigo, sobre todo cuando están en esa fase aguda, es el reposo, es la posibilidad de estar más tranquilos, sobre todo después de las maniobras de las cuales estábamos hablando hace un rato, que realizan los médicos para reacomodar esas piedritas que se encuentran en el oído. Es decir, todos esos elementos le van a ayudar al paciente. Incluso si es un vértigo causado por una afección viral, lo mejor que se puede hacer es precisamente mantener el reposo mientras todas esas estructuras liberan esos virus, se logra diluir la infección y el paciente vuelve y arranca y sus neuronas nuevamente vuelven a funcionar normalmente. Entonces, en esos episodios agudos, indudablemente la actividad física debe estar restringida, no al máximo, pero sí debe estar restringida. El paciente debe estar en la medida de lo posible en reposo, de tal manera que también la recuperación sea lo más pronto y oportuna posible. Estoy diciéndote la última, la última, la última y no termino, pero prometo que sí es la última. ¿Hay algún aparato o algo que te pueda decir si tú sufres de vértigo o es simplemente que tú llegues y le platiques al médico, siento que todo da vueltas? Mira, a ver, voy a interpretar tu pregunta de la siguiente manera. ¿Hay alguna prueba que me pueda decir que yo voy a tener vértigo en la vida? Ajá, Y te la voy a responder de esta manera porque es la forma más sencilla. Para eso está la epidemiología. Nosotros la visión histórica o el estudio de las estadísticas, el análisis médico de las mismas, nos dicen que más o menos el 10% de la población va a tener vértigo en algún momento de su vida. Más o menos el 10% va o vamos a tener vértigo en algún instante, por la razón que sea, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, pues digamos que todos arrancamos con ese riesgo.
Ahora, ¿qué es lo que te determina que lo tengas o no lo tengas? Indudablemente el síntoma. Que haya una prueba predictora para decir, tú la vas a tener, difícil, es muy difícil, todavía no se la han inventado, pero una vez que se presentan los síntomas, indudablemente que eso ya es la razón que te permite a ti decir, tengo vértigo, ahora lo que tengo que descubrir la causa por la cual tengo el vértigo. Pues te agradezco muchísimo esta entrevista. Nos queda mucho más claro para qué sirve este sistema vestibular, para orientarte simplemente el GPS, para saber en dónde estás. Te agradezco mucho la entrevista. Antonieta, al contrario, el que tiene que agradecer soy yo. Espero de verdad que toda la audiencia haya quedado satisfecha. Te agradezco muchísimo el diálogo. Para mí ha sido un placer y obviamente espero volver a verte muy pronto. Ojalá que sí, y saber sobre todo que hay tratamiento, ¿no? Que eso siempre es importante, hay tratamiento, no automedicarte, ya tu doctor sabrá cuál es el mejor para ti, pero que siempre hay algo que se puede hacer. Exactamente. Siempre hay una salida, siempre hay esperanza y nosotros médicos trabajamos en pro de eso todo el tiempo. Muchísimas gracias. Hasta Antonieta, a ti. luego. Hasta luego. Usted muy bien.